pues vamos al primer bloque de tema 7, de lengua, que como siempre, como es habitual, pues es el de tipología textual. Y en este caso, los textos del ámbito periodístico. Es decir, vamos a hablar, pues, así un poco con brocha gorda, como yo digo, de los periódicos. O del tipo de texto que puede aparecer en un periódico o en publicaciones similares. No sé si sois lectores de periódicos. Cuando hablo de periódicos, no solo, primero, no solo en papel, sino online. Y más allá de lo que son los diarios, ¿no? También hay, pues, otro tipo de revistas de información. Hay, ya digo, también páginas online que publican artículos y publican stories, etcétera, y análisis con bastante profundidad. Bueno, pues todo eso engloba la idea del ámbito periodístico. Bueno, los que ya literalmente en mi caso peinamos algo de canas, pues cuando cuando nos hablan de periódico, pues nos hablan de esta sábana, ¿no? De papel que hay en los kioscos y tal, ¿no? Pero bueno, para generaciones más jóvenes, pues el periódico va un poco más allá y, como digo, también está lo online y lo virtual. Bueno, pues siempre haciendo una recomendación a leer periódicos. Vamos entonces a proyectar la teoría. En este caso, a diferencia de otras ocasiones, pero bueno, en su momento me pareció oportuno, sí que tenemos una doble versión como suele hacer en literatura, el resumido, que es el que vamos a estudiar, y el completo, ¿no? Me parece que en esta ocasión el resumen, el hacer, digamos, una teoría con lo esencial, venía muy al caso porque si no, quizás podía quedar un poco lejos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, no sé si le habéis dado un vistazo, y si no, pues lo comento yo. Cuando hablamos de todo esto de periódicos o publicaciones, etcétera, entramos un poco en lo que se llaman los mass media. Bueno, mass media o mass media, porque es el término en inglés, ojo, lo que como empieza ahí el texto, los medios de comunicación de masas, ¿no? Que uno piensa, claro, sobre todo eso cuando hablamos, o cuando uno estudia o le comentan periodos históricos, hablan del pasado, uno siempre lógicamente proyectamos nuestra estructura de pensamiento sobre el pasado. Y uno piensa que toda la vida ha habido periódicos y toda la vida la gente ha leído y tal. Bueno, estos medios de comunicación de masas, esto de que muchísima gente pueda acceder a un periódico, por ejemplo, pues esos son fenómenos muy recientes. Cuando hablamos de muy recientes, pues de 100 años o menos, ¿no? Los medios de comunicación de masas son todos aquellos sistemas que proporcionan contenido y lo hacen a una audiencia, como su nombre indica, masiva, amplísima. Ese público que recibe ese contenido, que puede ser información, puede ser entretenimiento, puede ser muchas cosas, es masivo. Hasta hace nada, en términos temporales, esos más media eran periódicos, la radio y la televisión. Pero desde hace ya, pues, no sé, no calcularía, pero vamos a poner 10, 15 años, Internet no solo ha venido, sino que ha venido a comérselos a todos. A comérselos a todos. Quizás, de los tres tradicionales, la radio es de las quizás menos afectadas, porque, bueno, por ser un medio, bueno, que por sus características, digamos, se ha integrado dentro de Internet. Pero las otras dos, prensa y televisión, pues, en su formato, en su forma tradicional, pues están condenadas a desaparecer. Bueno, entonces, esa es la idea de un medio de comunicación de masas. Por eso enmarcamos los textos que vamos a hablar dentro de esa idea de los medios de comunicación de masas. Esos sistemas, esas formas de comunicación que nos proporcionan contenido del tipo que sea y lo proporcionan a un público amplísimo, llegan a muchísima gente. ¿Vale? Esa es la idea. Eso, digamos, un poco hay que no vamos a entrar directamente, pero tener un poco en cuenta a la hora de cuando estudiamos las características de los diferentes. Decía, proporcionan contenido, nos dan un algo, ¿no? Esto de contenido es muy de la época de Internet, ¿no? De esta gente de YouTubers o los Instagramers, lo que es. Hay que hacer contenido, hay que hacer contenido, ¿no? Es decir, como rellenar el tiempo, vamos, así sea poniéndote un pantalón. El otro día me pasaban, mira, este verano tengo un viaje a Roma, entonces mira, sigue esta cuenta de no sé qué, no sé si era Instagram o lo que sea, que este chico da muy buenos consejos. Y de repente el chico empieza y dice, y me voy a poner esto, y empieza a vestirse y un pantalón, y dice, pero pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues hay que rellenar, hay que poner contenido, ¿no? Pues bueno, sí, luego dijo cosas de Roma, pero primero lo que llevaba puesto. Bueno, pues ese contenido
Normalmente de los más medios suelen ser de tres tipos. Informar, o sea, suelen ser contenidos para informar, para formar y para entretener. ¿Esto qué quiere decir? Para informar, bueno, pues el que nos vamos a ocupar nosotros hoy. Es decir, textos que informan, cuentan lo que ha pasado, lo que pasa, analizan ese fenómeno, eso que ha pasado, esa noticia, ¿vale? Es decir, básicamente esa es la idea, esa es la esencia de informar, contar lo que pasa. Ahora matizaremos un poquito más y diremos que lo que pasa, siempre que sea algo relevante, importante, ¿vale? Formar. Sí es cierto, aunque no es exactamente lo que voy a decir, lo que viene mencionado, cuando hablamos de formar, por un lado hablamos de educar también. Y la radio, la televisión, la prensa, incluso Internet, son medios maravillosos y que además hay muchísima oferta para educar y para acceder a los temas, bueno, mm, más peregrinos que nos interesen y además, sobre todo en el caso de Internet, con un despliegue de medios, ¿no? Muy interesante. Pero también, cuando hablamos de formar una opinión, una idea. Si nos detuviéramos a analizar, porque todos lógicamente tenemos nuestras opiniones, nuestra ideología, pensamos esto sobre un tema, aquello sobre el otro. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nuestras opiniones se forman de esa manera? Bueno, pues por interacción con familiares, con amigos, por lo que nos ha pasado, por lo que hemos leído o por este contenido que hemos podido, al que hemos podido acceder a través de prensa, radio, televisión, etc. O sea que también nos ayuda a formar una idea, una interpretación, como dice ahí, de la realidad, a través de lo que nos cuentan, de los análisis de los análisis que se hacen de lo que ha pasado, etcétera. Y por último, pues claro, pues entretener, que es lo que yo creo que para muchas personas es para lo único para lo que sirve, entre entretenimiento, ¿no? Pero bueno, también es una parte bastante importante. Vale, bueno, pues como digo, el contenido que nos ofrecen estos más medios son de esos tres tipos. En el caso de la prensa, en el caso de los periódicos, de los textos de este tipo, fundamentalmente nos vamos a ocupar de los dos primeros, de informar y formar, pero también si sois lectores habituales o de vez en cuando le echáis un vistazo, pues también hay noticias para entretener, ¿no? Sobre todo en las opciones en las versiones de Internet, ¿no? Si uno empieza a mirar y a subir, entonces pues te hablan de la economía, de política, no sé qué, y de pronto te dice, la boda de Almeida. Oye, que estaría bien ir, no sé, yo si me invitan, y yo iría porque tiene que ser entretenido. Bueno, pues eso es entretener, porque realmente, hombre, yo viviendo en Madrid me importa lo que haga Almeida con la ciudad, pero no me importa con quién se case, ¿no? Bueno, vamos entonces, como digo, a centrarnos en lo de informar y formar, es decir, el propósito, el objetivo de los textos de ámbito periodístico, de los textos que nos vamos a encontrar en este tipo de publicaciones. Bueno, puesto que eso es así, podemos ya distinguir dos tipos de géneros, dos tipos de categorías en estos textos que nos vamos a encontrar. Como ya tenéis ahí expuesto, los llamados géneros de información y géneros de opinión. Es decir, los primeros o los textos que se engloben dentro de la primera categoría, porque aunque está en plural, en realidad es una categoría, el género de información, textos de información. Eh, pues son los que nos transmiten una noticia. Y la siguiente, lo que dice géneros de opinión, son aquellos textos que por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, por lo que analizan, por lo que comentan, nos ayudan a formar una opinión, una idea y, ¿por qué no?, también a aprender algo. Bueno, ¿cómo podríamos definir o qué tipo de textos, mejor dicho, encajarían en la categoría primera, la de género de información? Pues como dice ahí, son aquellos textos que nos dan a conocer los hechos que tienen relevancia para el lector. Como hemos dicho, los que nos cuentan algo, la noticia, pero que sea relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que tenga importancia. Ajá, pero eso, claro, que tiene importancia. ¿Y qué? ¿Cómo defino yo lo que tiene importancia? Bueno, pues no sé, pues para mi familia que vive en Córdoba, lo que pasa en Madrid, pues no tiene importancia. A ellos les importará lo que pasa en Córdoba, a nivel local, quiero decir. Es decir, que cuando hablamos de relevancia, cuando hablamos de importancia, es decir, cuando hablamos de ese elemento que define lo que es una noticia o lo que entra dentro de estos géneros de información, tenemos que tener en cuenta que hablamos de o que esa importancia, esa relevancia vendrá, como dice, determinada, vendrá impuesta por la actualidad, es decir, porque sea una noticia actual, ¿no? Es decir, algo que esté pasando ahora o en un futuro próximo y que por lo tanto me afecte, porque al final, a pesar de además de lo que vamos a ver de relevancia o de elementos, de factores que determinan la relevancia de un texto,
esa relevancia viene determinada por lo que nos afecta a cada uno de nosotros, por lo que nos afecta directamente a cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora lo voy a comentar al final de esto. Por lo tanto, que sea actual, que sea algo que, digamos, que pase en la actualidad o cercano, que sea también cercano físicamente. Es lo que decía antes, ¿no? En un ámbito local, a mí lo que me interesa, pues, por ejemplo, hoy los autobuses de la EMT de Madrid, pues son gratis. Pues, yo eso se lo cuento, no sé, a mi hermano Juan, que vive en Córdoba, pues aquí hay que pagar, no sé, lo que haya que pagar. Es decir, no es próximo para él, pero para mí sí. Por lo tanto, la proximidad física también determina la emoción, y por lo tanto, contando emoción y todo lo anterior, la repercusión que eso pueda tener. El elemento emotivo es muy importante, es decir, que nos afecte o que de alguna manera nos toque, ¿no? Desde un punto de vista emocional, sentimental, es fundamental para que una noticia sea relevante, ¿no? A mí que me encantan los gatos, siempre que haya una noticia donde haya algo negativo, un maltrato a los, pues siempre me va a afectar más que pues aquel que no le guste, ¿no? Es decir, que hay también una conexión en ese sentido. Por lo tanto, que sea actual, próximo, que de alguna manera, para que tenga esa repercusión, para que nos afecte de alguna manera, también haya cierto contenido emocional. Esto puede tener, para que veamos un ejemplo y para que veáis que la relevancia, la importancia es relativo, voy a poner algo aunque, y me vaya a disculpar si el ejemplo suena un poco crudo, pero es una realidad. Cuando hace 2 años empieza en febrero la guerra de Ucrania y empezamos a ver esas imágenes en la televisión de gente, que no se malinterprete esto, que yo estoy hablando todo esto que voy a decir es para que entendamos lo de la relevancia y su relatividad. Cuando empezamos a ver gente muy parecida a nosotros, quiero decir físicamente, pues son blancos, europeos, vamos, con sus maletas entre escombros en ciudades parecidas también a las nuestras, cuando empezamos a ver muertos, pues eso es un shock para Europa. Y el impacto emocional, ergo, la relevancia, es mucho mayor que cuando tragedias de ese tipo o incluso mayores se producen, por ejemplo, en el África subsahariana, donde la población, como sabemos, es negra. Las barbaridades que se han podido cometer muchas veces en esta zona del África subsahariana, mm, y por supuesto, eso era lo que pasa en Ucrania, que es una tragedia, son horribles, horribles y de una crueldad inhumana. Pero en general no nos afecta de la misma manera. ¿Por qué? Porque Ucrania está próxima, física y emocionalmente, porque es algo que nos puede afectar mucho más directamente a nosotros, estas cuestiones geopolíticas, etcétera. Bueno, pues eso es la relevancia. Y la relevancia a veces, pues tiene esas cosas, ¿no? Luego todo esto tiene una discusión ética, etcétera, pero que ni nos compete ni tenemos tiempo de discutir. Bueno, pues eso serían los géneros de información, los que nos cuentan algo relevante, es decir, que nos afecta de alguna manera nosotros. Papá. Sí, dime, Robertina. Ah, no, perdón. Ah, perdón, perdón. Creí que iban a No te preguntar algo. preocupes. No. Ok. Y luego, pues los géneros de opinión, como digo, donde ya la función o el propósito fundamental no es informar, sino que una vez que yo ya conozco una noticia, una vez que me ha interesado algo que haya pasado, busco algo más y busco a algo, un artículo, un texto, es decir, a alguien que me explique por qué, que me profundice, que me analice, que me hable de causas y consecuencias, ¿no? Yo me informo sobre esto de la guerra de Ucrania, pues ahora digo, bueno, ¿y eso por qué ha pasado? Pues ahora busco un artículo de opinión donde un experto o no me puede explicar y hablar, pues mira, esto ha pasado por esto, estas son las... Esos serían los géneros de opinión, es decir, que directamente no informan, sino que profundizan basándose o partiendo de esa información, profundizan en... Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es distintos tipos de textos, además textos, unos raros y sin textos que podemos encontrar si al final de la clase uno se pone a buscar en un periódico en internet sin ningún tipo de problema, que pertenezcan al género informativo y a los géneros de opinión. Es decir, textos que informan y textos que profundizan y dan una opinión. Bueno, dentro de los géneros informativos, pues lógicamente, y además que casi que muchas veces cuando hablamos de periodismo o de periódico o de prensa, es que inmediatamente nos viene a la cabeza, está la noticia.
Ese es el texto informativo o el texto del género informativo por excelencia, ¿no? Informar de lo importante, lo novedoso, para el que lo lee. Bueno, pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? La misma definición de género informativo. La noticia y cualquier texto de tipo informativo, y diríase la prensa en general, debe ser, objetiva. Si sois lectores habituales o escucháis radio y demás, pues mira, eso de la objetividad, eso si alguna vez hubo, desapareció por completo. Pero bueno, es lo que. Pero bueno, lo que les enseñan en la facultad de los futuros periodistas que tiene que ser como principio fundamental objetivo, es decir, dar meramente lo que ha pasado, o sea, no meter ningún tipo de manipulación ni nada de eso. Pues bien, ¿cuál es la estructura del texto? Vamos ya a lo lingüístico de una noticia. Esta estructura que vamos a ver aquí es, como diríamos, la canónica, es decir, que es la que en una noticia normal, habitual, podemos encontrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Luego pues habrá otros experimentos, habrá de repente noticias que se planteen, pero en la que, insisto, si al terminar la clase alguien investiga por un periódico, va a encontrar una noticia y la va a encontrar con este tipo de texto, con este tipo de estructura. Primero, el titular, ¿no? De frases, etcétera. O sea, titular, por definición, tiene que ser algo corto, algo breve. Como dice, que da el dato esencial del mensaje. Es decir, si el que escribe la noticia lo quieres que te enteres, terrible accidente en la M30. No dice accidente, dice terrible accidente. A ver, esto es como todo, aquí hay que vender el producto. El titular es la entrada, es nuestra entrada a la noticia. ¿Qué leeríais antes? ¿La noticia de accidente en la M30 o terrible accidente en la M30? El titular. Claro, terrible. Dios mío, profesor. Claro, bueno, aquí ya veis la objetividad, porque ¿qué es terrible? Que haya uno, que haya dos muertos, que hayan chocado aunque todo el mundo se haya salvado, no sé. Bueno, pero lo importante es eso, es que ese titular es la puerta de entrada a la noticia, como dicen, nos dan la información esencial. ¿Qué ha pasado? Si ha habido un accidente, si es que una ley se ha aprobado, si es que ha habido un nombramiento, etc. Lo podemos colorear o no, pero esa sería la idea. Bueno, como apunte extra y tal, normalmente los titulares, el tamaño el tipo de letra, el tamaño, ¿no? Es mayor, porque es lo que hay que destacar, es lo que atrapa, ¿no? Luego, Disculpa, Javier. sí, También porque el ser humano le gusta el amarillismo. totalmente. Es El ser más, humano, lo primero que es terrible, al ver terrible ya atrae, ya te capta la hombre, atención. Eso es, el ser humano es como sí, es masoquismo, le gusta el masoquismo, la claro, cosa esa, curiosidad morbosa, como curiosidad. queramos llamarlo. Si sois Morbosidad, lectores, eso es. exactamente. Si sois lectores habituales de periódicos, y cuando digo habituales, de hace tiempo, eh, no sé si habéis notado, yo lo he notado, que hay eso que dice Silvia, ese amarillismo se ha extendido a todo tipo de prensa, porque bueno, uno, no sé, si que el Pronto es una revista, ¿no? O Semana, o de estas revistas que se llaman Del Corazón. Pues bueno, yo esa no la compro para ver cuál es, o sea, qué está pasando en la actualidad política, ¿no? Yo veo para quién se ha casado, quién se ha divorciado, a quién no sé qué. Pues ese amarillismo, ese tono de frivolidad, y que a veces también ya entra en la descalificación, etcétera, eso también se ha expandido a lo que antes se llamaba la prensa seria, ¿no? O sea bueno, pues resulta que, como dice Silvia, que como esa curiosidad es innata y parece que en lugar de la objetividad lo que hay que poner es la venta de periódico, la atención que entre mucha gente en nuestra página, pues bueno, al final esa es la idea. Y al Bueno, final somos pues morbosos. sí, claro, sí es que es así, pero bueno, son las nuestras naturales. ¿Qué hacer? Después del titular, y antes de pasar a lo que es ya la noticia en sí, lo que ahí llaman cuerpo, hay esto que voy a decir, este entrado, este lead, este primer párrafo entre el titular y lo que es ya el texto en sí de la noticia, hay veces que aparece y a veces que no, ¿vale? No es un must, es habitual, pero no es un must. Bueno, pues a veces cuando este párrafo intermedio, insisto, que le llaman entrada o en inglés lead, que será como pues eso, una pista, una guía o tal, em,
nos amplía un poco esos datos esenciales, nos da ya un poco más detalles de esos datos esenciales que nos daba el titular y nos habla un poco de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, más o menos, ¿no? Pues si es el del terrible accidente de la M30, pues nos diría los coches que ha involucrado, más o menos dónde se ha producido, si ha habido víctimas o no ha habido víctimas, a la hora, es decir, ya nos da más detalles sobre ese titular, ¿vale? Y es como esa transición entre el titular que estaba diciendo y ya la noticia en sí, donde nos lo explican con todo detalle. A veces aparece, a veces no, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Y por último, lo que ahí llaman cuerpo de la noticia, que es el texto, ¿no? Donde ya pues esa información que se apuntaba en el titular, de la que nos daban algo más de detalle en la entrada, si la hay, pues nos la explican, entendemos que con objetividad, en ese cuerpo. Bueno, esta es la estructura canónica, como digo, ¿no? Titular, entrada y cuerpo. Es lo que podemos ver incluso gráficamente, porque una cosa de las cosas que sí que tienen los textos, tanto informativos como luego los textos de corte de opinión, ¿no? Es decir, en general los textos periodísticos, es que tiene un componente visual que hace que lo reconozcamos fácilmente, especialmente por ese titular, donde está a más tamaño, el cuerpo, si hay, donde el tipo de letra es más pequeño que el del titular, pero si aparece esa entrada, el tipo de letra sería mayor que el del cuerpo. Es decir, el tipo de letra, el tamaño del tipo de letra donde en el que se ha redactado, en el que aparece impreso el cuerpo, es el más pequeño de los tres. ¿Vale? Es decir, que hay un aspecto, una clave visual importante también que, insisto, nos ayuda a reconocerlo. Bueno, la noticia. Dentro de los géneros de información, que a lo mejor digo, a alguien le puede sorprender, se incluye también la entrevista. Realmente las entrevistas suelen ser, en general, a personajes pues, que tienen algún interés, así sean muy conocidos o pues porque, no sé, si estamos hablando de una noticia, por ejemplo, esto que decíamos de la guerra de Ucrania, pues entrevistar a alguien que ha vivido un bombardeo en su propia carne, digamos, ¿no? Es decir, que la entrevista es una charla con el esquema clásico de preguntas y respuestas con una persona, un personaje que tiene algo que decir, porque está conectado con una noticia, porque es un personaje relevante, porque es una figura destacada por cualquier tipo de historia. En cualquier caso, nos cuenta también, nos da información, tanto de ese personaje como de esa noticia o ese fenómeno o ese aspecto o ese área con el que esté relacionado. Y por último, la crónica. Y la crónica es como un híbrido, digamos, entre la información y la opinión. Fundamentalmente es un texto que nos da información, pero ya da paso también a cierto tipo de análisis. ¿Veis cómo dice? Es un género intermedio. ¿Por qué? Normalmente, primero, la crónica, ya que estamos hablando de la parte visual, suelen ser textos muy largos o bastante más largos, ¿no? Entonces, a veces le dicen un ensayo, tal. ¿No? Pues una crónica es como un reportaje, un texto largo, a veces bastante largo, sobre un tema en concreto. Pues la corrupción en el fútbol, que ahora está también muy de moda, bueno, desgraciadamente. O, pues no sé, es decir, se centra en un aspecto, en un tema concreto. Normalmente esta crónica, este reportaje, este texto largo, en su primera parte nos habla, nos informa sobre ese tema del que trata. Entonces, pues, por ejemplo, por la corrupción en el fútbol, pues hablaría de diferentes ejemplos, nos hablaría de más o menos cómo sucede, etcétera, etcétera. Y hay un momento en donde esa información da paso a un análisis. Entonces, esa crónica pasaría, ese texto largo pasaría a hablar, a analizar ese fenómeno, esa noticia de la que habla. Nos hablaría de causa, de consecuencia, habría quizás ciertas valoraciones, ciertos juicios. Por eso decimos que es un texto híbrido, porque nos da una información desde un punto de vista objetivo, pero hacia normalmente suele ser así, o puede ir entremezclado, ¿vale? Esto es para que lo entendamos bien. No tiene por qué ser primera parte información, última parte análisis, pero bueno, para que lo entendamos de alguna manera. Nos da esa información y a continuación pasa hay una parte de análisis, de estudiar, mejor dicho, de presentar por parte del quien elabora esa crónica causas, consecuencias, aspectos, detalles, incluso valoraciones sobre ese fenómeno, sobre ese tema en concreto del que trata. Lo habitual es que estas crónicas, quien las escriba,
sepa mucho sobre lo que escribe. A veces son reportajes, son crónicas que se preparan durante mucho tiempo, ¿no? Hay una, bueno, en otras cosas no, pero en la prensa las grandes influencias, los grandes cabeceras, los grandes periódicos vienen de Estados Unidos, incluso hoy en día, ¿no? Pues el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, y hay también revistas de información, pero información muy seria, donde se dan cabida a este tipo de crónicas. Una de ellas muy conocida es bueno, muy conocida entre la gente que wow, es súper tal, que es el New Yorker. El New Yorker, y el New Yorker, aparte de muchísimas otras cosas, suele llevar este tipo de crónicas. Ensayos a veces larguísimos, y cuando digo larguísimos pueden ser 20, 30, 40 páginas, donde tratan sobre un tema en concreto y mezclan esa información con el análisis, ¿no? Es como el ejemplo máximo, ¿no? Y seguro que todo el periodista, lo que quiera ser periodista, pues pensará, se le vendrá a la cabeza una revista como esa, como el New York, ¿vale? Noticia, entrevista y crónica, género fundamentalmente de información. Y ahora vamos a los de opinión, en donde lógicamente, como anunciábamos al principio, tiene que cambiar la perspectiva. El foco ya no está en contar lo que ha pasado, el foco está en que reflexionar, analizar por qué ha pasado, decirme, o sea, explicar esa noticia. Lógicamente, todos los textos de opinión requieren que el lector, quien se acerque a ellos, tenga un conocimiento previo de esa noticia que analiza o de la que habla, ¿vale? Aunque sí simplemente la haya escuchado. Es decir, si uno va a ver pues, un análisis o una columna de opinión sobre pues, lo que está pasando en Gaza, si tú no sabes lo que está pasando en Gaza, pues primero entérate y luego vas a la columna, ¿vale? Es decir, que todos los tipos o todos los textos de carácter o del género de opinión, insisto, requieren saber previamente conocer sobre la noticia de la que se habla. Bueno, el primer tipo, la primera categoría de géneros de opinión, de textos de opinión, es el editorial. El editorial es un texto muy especial y para los periodistas que trabajan en un periódico, en una revista, etcétera, muy importante. Porque, como dice ahí, es el que expresa la opinión colectiva del periódico o de la revista. Y alguno puede decir, bueno, pero no me estás diciendo, Javier, que la prensa tiene que ser objetiva. Sí, pero hay ocasiones, muchas ocasiones, siempre, en las que ciertas cabeceras, revistas, etcétera, adoptan una postura concreta sobre o un tema en concreto o sobre cualquier tema. Esa postura a veces está definida por una ideología muy clara, a la derecha o a la izquierda, o a veces puede estar determinada por otro tipo de convicciones que no sean políticas, religiosas, sociales, científicas, etcétera. Lo que está claro, como digo, es que esa editorial lo que nos cuenta es la opinión del periódico sobre un tema en concreto. Tanto es así que no lleva firma. Es decir, que no la firma ningún periodista. Mira, una de las peores cosas que le pueden pasar a un periodista es que no le dejen firmar su artículo o su texto. Porque eso es como un shock, ¿no? Y ha habido veces, por ejemplo, en el que ha habido un periodista que ha escrito un artículo, porque realmente no es que yo lo escriba y me lo publican, hay unos filtros, lógicamente. Cuando se ha presentado ese artículo a los filtros que se tienen que presentar, le han dicho, no, 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 esto no está de acuerdo con lo que nuestro periódico piensa, así que esta noticia no se puede publicar. Y si se publica hay que modificarla. Y entonces el periodista ha dicho, modifícala, pero no pongas mi nombre, porque yo no soy responsable de ese texto. Es decir, hay un compromiso muy fuerte con lo que se escribe. Con lo que se escribe. Bueno, pues en el caso de la editorial, insisto, no es por esa razón, sino porque es la idea colectiva, es la opinión colectiva, nunca va con firma. Normalmente la suele escribir el redactor jefe o el director del periódico, es quien se suele encargar de esta editorial, ¿vale? Bueno, como dice, hay una breve estructura, pero bueno, que tampoco difiere mucho de un esquema general de la exposición, un juicio y una conclusión. Es decir, exponer la noticia, decir cuál es tu opinión y cerrar. Realmente son textos muy breves, como dicen, textos concisos, claros, pero eso sí, en los que tiene que ser muy evidente cuál es tu opinión. Por eso, al acudir a la editorial de un periódico, de una revista, muchas veces no hay ni que leerlo, sino simplemente con el titular ya sabes por dónde va la historia. Y entonces, pues si te interesa, sigue, y si no, pues no, bueno, sigue, ¿vale? Pero quizá el tipo de texto que mejor define estos géneros de opinión es el que general,
forma un poquito más vago, más general, llamamos artículo de opinión. El artículo de opinión es cualquier texto donde alguien exprese, como su nombre indica, su opinión sobre algo. Y además de lo que vayamos a decir, la premisa fundamental del artículo de opinión es que la persona que lo escriba diga lo que le dé la gana sobre ese tema. Y en eso, en la publicación de un artículo en donde una persona, de un artículo de opinión quiero decir, donde el autor diga lo que le dé la gana sobre un tema en concreto, así vaya a favor o en contra de la ideología del periódico de la publicación donde aparece, es lo que, en mi opinión, en mi humildísima opinión, determina cuál es, digamos, la ética de una determinada publicación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que pues, según tal radio, según tal televisión, según tal periódico, tal publicación, lo que se diga y lo que se opine vaya de un lado o de otro. Bueno, cuanto más general sea una publicación, es decir, cuanto más artículos, más noticias, más opiniones haya, contrapuestas si es necesario, pues en mi opinión, insisto, mucho más. Bueno, pues eso es el artículo de opinión. Los artículos esos artículos de opinión pueden estar escritos a veces por gente del periódico, ¿vale? Que están en nómina, o también, y es muy habitual, por autores que no tengan, no solo ya que no trabajan en el periódico, sino que en muchas ocasiones no tienen nada que ver directamente con el periódico, con el periodismo o con la información. Pero la opinión de esa persona, pues por su formación, por el cargo que ocupa, por su trayectoria, etcétera, etcétera, importa, cree, la publicación que va a publicar ese texto, importa y cree que puede ser relevante, puede dar una opinión, un punto de vista interesante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Pues cuando hay toda esta historia está movidas con las leyes y si esto es constitucional o no es constitucional, suelen aparecer en los periódicos artículos de opinión sobre algo en concreto, pues de jueces, de abogados, y además a veces son muy técnicos, ¿no? Bueno, pues esta ley es constitucional, esta ley no es constitucional, y te mencionan artículos, etc. Eso sería un artículo de opinión. Pero insisto, libertad a la hora de expresarse, decir lo que se quiere, que se quiere. Otro tipo de texto muy común también, de tipo de género de opinión, es el que llamamos la columna. Se llama columna porque, volviendo a la idea del aspecto visual de los textos del ámbito periodístico, suelen aparecer en vertical como una columna. ¿Mm? Esto es visible sobre todo en las ediciones en papel. En las ediciones online ya esto es muy más difícil de ver porque casi que son todo columnas, que uno como va viendo en una lectura vertical, ¿no? Pero si nos acercamos a un periódico en papel, vemos que hay noticias, normalmente, lógicamente, en los márgenes, en los extremos, que su disposición gráfica es la de una columna. Suelen ser textos breves, y además que textos que también tienen unas características especiales. Primero, como dice, suelen tener una periodicidad, es decir, aparecen todos los días, o todas las semanas, o cada 15 días. Son como unas secciones fijas dentro de un periódico. Y normalmente suelen estar particularizadas de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una columna que está escrita por un autor en concreto, y es la columna de fulanito o de fulanita. Entonces, cada cierto tiempo, cada 15 días, cada semana, esta persona escribe, porque es la columna de tal escritor o de tal presentador de televisión o de pues, un autor teatral, etcétera. Es decir, que a veces las columnas van asociadas a un nombre, que por su relevancia intelectual, académica o social, y hago aquí un breve inciso, un paréntesis, Carmen Lomana tenía una columna, o la sigue teniendo, decime tú a mí, pues bueno, cierro el paréntesis. Es decir, que a veces van asociadas a un nombre concreto. O también pueden ir asociados, aunque sea una misma persona la que escriba, a un tema concreto, ¿no? Y es una columna que habla sobre cine, o es una columna que habla sobre deporte, ¿vale? Es decir, que este tipo de textos de opinión tienen esas dos características. Primero, una periodicidad, y que están particularizados, se asocian a un nombre, a una personalidad en concreto, o bien a un tema en concreto, ¿no? Y pues se expresa una opinión o bien sobre un tema concreto, o este autor que tiene esa sección suya propia habla de lo que le dé la gana desde su punto de vista, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé, yo es que ya no leo ese periódico, pero antes el País tenía una muy interesante de Juan José Millán, del escritor Juan José Millán, y era una columna que aparecía, creo que era los viernes, ya digo, no sé si sigue apareciendo.
Y él era la columna, no recuerdo qué título tenía, si tenía algún título, pero era siempre la de Millán, ¿no? Y él habla de lo que le da la gana. Y un día te hablaba, te plantaba como un cuento surrealista, al viernes siguiente hablaba de la actualidad política, bueno, pero era la columna de ese autor, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea de este tipo de... Y por último, las cartas al director. En mi humilde opinión, este es como el más desfasado, ¿no? El tipo de género de opinión que llaman en inglés old fashion. Ahora explicamos por qué. Bueno, las cartas al director, que siguen apareciendo, son textos reactivos. ¿Qué quiere decir reactivo? Bueno, pues que son textos escritos desde la reacción a la lectura de una noticia o de un artículo, ¿vale? Tradicionalmente el procedimiento era este: alguien compraba un periódico, leía una noticia, pues, no sé, sobre su pueblo y decía, ¿pero qué están diciendo aquí? Si esto es mentira, esto no es lo que está pasando en mi pueblo. Inmediatamente llegaba a casa, escribía un texto breve, conciso, claro, bien escrito, y lo enviaba al periódico. El periódico lo leía, consideraba que se podía publicar o no, y lo publicaba dentro de la sección de cartas al director. Es decir, era la única manera en la que el lector podía ser parte activa en el periódico y ejercer, digamos, una respuesta, no ser simplemente el receptor de la lectura, el receptor del contenido de la lectura, sino participar de alguna manera en la elaboración del periódico, ¿no? Insisto, la característica debía ser esa, ¿no? Como dice, hay textos breves, condensados y un poco al grano, ¿no? Si han dicho, es que la fuente del pueblo era de roca caliza. No, porque era de mármol traído de no sé qué. Pues entonces, en relación a la noticia publicada de no sé qué, están mintiendo, porque la fuente del pueblo es decir, todo muy claro y muy conciso. ¿Por qué digo que esto está desfasado? Pues bueno, hoy en día, como ya vimos en el texto argumentativo, no hay que esperar a que digamos, no hay que pasar por todo este proceso a reaccionar a una noticia online, evidentemente, porque hoy yo leo una noticia, inmediatamente entro en la sección de comentarios de esa noticia y dejo mi comentario. Y lo que antes eran las cartas al director, pues se han convertido en los comentarios. Claro, con eso también ha entrado un poco la vulgarización de la carta del director, porque claro, hay gente que es respetuosa y lógicamente pues hace su comentario positivo o negativo, es decir, su reacción, comenta su reacción a la noticia, y otra gente pues que ya sabemos pues que no tiene forma ninguna. Porque a ver si pensamos que porque a alguien le guste leer o tenga un título o lo que sea, es más educado que otra persona, ni mucho menos. Yo que en mi vida he conocido bastantes licenciados, hay auténticos burros, pero burros, burros. O sea, que yo me he movido en algunos centros educativos, en unos cuantos, y hay alguna cosa que dices, tu madre mía, qué panorama, para matar, como la película. Pero bueno, vale. Pero todavía se siguen publicando las cartas al director, es decir, todavía no sé online, diría que sí, pero en las versiones en papel todavía puedes encontrar esa sección de cartas al director. Y hasta aquí todo esto un poco la reflexión y el conocimiento sobre los textos jurídicos. Gracias. Bueno, yo suelo cerrar este tipo de texto y tal, siempre animando, si no lo sois, a que leáis, o si no lo hacéis, a que leáis, ¿no? Y que nos informemos de todo y por todas las fuentes, ¿no? No solo por aquello que nos gusta o nos dice lo que queremos escuchar, sino también aquello que a lo mejor su lectura nos puede levantar ampollas, ¿no? Eh, Hoy en día, más que nunca, tenemos que ser muy conscientes, en mi opinión, ¿eh? Esto es como una editorial. Yo creo que hoy en día tenemos que ser mucho más que en otros periodos de la historia, muy conscientes de lo que es verdad y lo que no. Y hay que muchas veces investigar y escarbar literalmente, entre tanto texto, tanta información, tal, para saber qué es lo de verdad y tener una postura formada. No quedarse con lo primero que nos dicen o con lo que primero que uno lee. Desconfiad como baseline, es decir, como base, desconfiad de cualquier cosa, de cualquier noticia, incluso de aquella que diga lo que queréis escuchar. Quizás de esa la primera. De esa la primera. Y leer, buscar, reflexionar e intentar buscar la verdad, porque ahí es donde está. Hoy en día, y eso ya vamos, que es algo evidente y los expertos lo comentan, a pesar de todo el acceso que tenemos a la información, más que nunca, es cuando más desinformación hay. Cuando
somos más susceptibles a manipulaciones, a crearnos cosas que no lo son. Y conforme va avanzando la tecnología, esto va a ir cada vez peor. Y va a llegar un punto, con la inteligencia artificial y demás, que nos van a vender un vídeo en donde sea todo algo falso, ¿no? Y ese vídeo se puede utilizar para algo bueno, pero también para algo malo, ¿vale? Entonces, yo sé lo que recomiendo. Y especialmente si estáis en contacto, tenéis en casa gente joven, que es la más susceptible a este tipo de manipulación. En serio. Es más susceptible. Y si últimamente vemos que el mundo pues está así como está y que hay cada vez más agresividad y que parece que todo está, parte es precisamente por ese internet, por esas redes sociales y por aquello que la gente más joven extrae de ahí, por lo que les dicen que son las cosas. ¿Vale? Bueno, la reflexión del día. Vale, bueno. Vamos entonces a volver al aula virtual. Bueno, y como siempre tenéis contenidos extra y demás. En este caso son dos archivos PDF. En uno es una entrevista en concreto, como dice ahí. Y nada, es una entrevista con una serie de ejercicios y con su solucionario. Por si queréis ver cómo es la entrevista, qué se puede preguntar, qué tipo de actividades habría. Y hay otro que es un artículo de opinión, un texto y demás, que os invito a leer y tal, con una serie de actividades. Y si decidís hacerlos y decir un poco, pues bueno, me ha interesado, voy a completar las actividades, esta me la envía el correo y yo personalmente os las corrijo. ¿Vale? ¿Y cuál es la actividad propuesta que antes comentábamos con Robertina? Por si queréis entregarla. Uy, este no es el que se tiene que ver. Desde hoy, se puede entregar desde hoy, día 2, hasta, creo que es el 20 o el 21 de abril. Ahora lo comprobo. Bueno, volvemos a 21. el 21. Ahí está, gracias, Betina. Vale, bueno, pues el que se propone en este caso, la primera tarea obligatoria 1, los textos del ámbito periodístico. Vale, pues qué nos pide por hacer? Hay un texto, tal, está bien, interesante, de Borja Hermoso, que es pues no sé si está en nómina del país, pero este solía, o cuando eso, escribir bastante. Y una serie de actividades sobre ese texto, como siempre, para, para comentar. La primera dice, señala el tema del texto, qué tesis defiende el autor. Es decir, de qué va y cuál es la opinión del autor sobre ese tema. El texto, ya bueno, ya en el título, vida. Bueno, supongo que sea muy concreto, pero algo ya nos dice. Bueno, pues, ¿cuál es el tema? Y sobre todo, ¿qué opinión tiene el autor sobre ese tema? Cuando me digáis la opinión, me estáis diciendo el tema, ¿vale? Es decir, bueno, pues el texto va a tal, el autor opina que tal, que la vida es muy perra. que, ¿Vale? Era un poco eso era lo que querías preguntar, Robertina. Yo lo que quería preguntar era donde dice, señala la estructura externa del texto, Ah, ¿en qué parte lo dividirías? vale, ok, vale. O Bueno, sea, la segunda, tengo la duda con las partes. Vale, vale. ¿Qué razonamiento o argumento utilizas para defender la tesis? Bueno, pues una vez que me digas la opinión, pues lógicamente, pues igual que en un texto argumentativo, oye, lo que opina, bueno, qué ideas o qué ejemplos o qué comentarios hace que apoyen esa opinión del autor. Y ahora, la estructura externa del texto es las partes. Mirad, si habéis visto los textos argumentativos, los textos de opinión, no nos hemos detenido, salvo un poco brevemente en la editorial, a hablar de la estructura, que son textos, digamos, que o bien pues, son de estructura libre o bien responden a la típica estructura de una introducción de presentación, del tema, de la opinión, de tal, un cuerpo del texto donde se desarrolle esa idea, donde si yo he expresado una opinión, la comente, le dé argumentos y tal, y una parte final donde se concluya, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que pide el texto el ejercicio número 3. Teniendo en cuenta eso, que el texto va a haber una presentación, una introducción, un cuerpo, una parte central y una conclusión, un cierre, bueno, pues más o menos, ¿cuáles son? Bueno, pues la primera parte son los dos primeros párrafos, ¿no? Donde da tal. La segunda parte, que es el cuerpo en sí, donde ya me hablas, llegaría hasta tal párrafo. A eso se refiere con lo de la estructura y la parte en la que lo dividiría. ¿Vale? Sí, tal cual. Vale, Sin ningún gracias. tipo de complicación. Ok, de complicación. Bueno, luego hay una de opinión, claro. Aunque yo creo que es evidente, ¿no? De qué tipo de texto estamos hablando,
la ideología del autor, etcétera, etcétera. Realmente es un texto de opinión, claramente, ¿no? Bueno, y el último es la redacción, porque siempre que tenemos un tipo de texto que estudiamos, ¿no? Un tipo de texto, como digo, pues siempre se os pide desde el principio redactar. Pero en este caso se os pide lo siguiente. Teniendo en cuenta la estructura y elementos lingüísticos de una noticia, ¿vale? El que hemos visto antes del titular, no sé qué, redacta un texto donde informe sobre un hecho inventado. Lo que sea, me da igual. Espero divertirme. Pero eso sí, la única condición es que el texto tiene que ser una noticia. ¿Mm? Es decir, que lo que contéis, lo contéis como una noticia, dividido en las partes de la noticia, de forma objetiva, es decir, contando los hechos. Nada de opiniones, nada de esto me parece fatal. No, no. Recordad que el principio que hemos dicho antes de la noticia, que es el texto fundamental de los géneros de información, es la objetividad. Contar lo que ha pasado y ya está. ¿Vale? Recordad la estructura que hemos visto, lo del titular, la entrada, el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues siguiendo ese esquema, redactar brevemente, son 80 o 100 palabras, sobre un hecho inventado. Para que tengáis Javier, una... Sí, disculpa, Javier, que te moleste. No nada, puede por favor, basarse en una noticia que haya salido. sin problema. Sí, sí, sí. El hecho de, cuando digo inventado, no quiere decir que por fin los extraterrestres llegan a la Tierra. Que Ah, también, eso estaba que a pensando mí, yo, lo extraterrestre. genial, genial, porque a mí todo lo que sea ciencia ficción me encanta. Pero no tiene por qué ser eso, sino que puede ser, pues no sé, hay un hecho de... no, mira, ayer salió una cosa horrible, ¿no? Que creo que el año pasado el porcentaje de violaciones en España había subido a un 14%. Una noticia horrorosa de toda horrorosidad. Horrorosidad. Y por cierto, algunos expertos que analizaban la noticia apuntaban ya a redes sociales, pornografía, etcétera. Pero bueno, pues a partir de ahí, inventarse una noticia, por eso. Sí, Ok, sí, sí. gracias. Ya digo, el derecho inventado es que algo no sea, digamos que no haya pasado en la realidad. Ok, Pues si digamos, para tener un modelo, o si alguien quiere tener un modelo, bueno, pues lógicamente en cualquier periódico lo puede encontrar. Yo aquí he puesto un enlace precisamente hablando de esto de las violaciones y demás, sobre un caso muy reciente que todo el mundo ya conocemos, etcétera. Entonces, esta noticia de este periódico, insisto, pero de cualquier y tal, pues un poco representa, de ahí está el titular, está la entrada y el cuerpo del texto, ¿vale? O sea, que para que tengáis más o menos una idea, ¿no? De cómo puede ser, ¿no? Visualmente el texto. Es importante aquí también, a ver, no es lo fundamental, pero ya que hemos estado hablando, el aspecto visual del texto de la noticia, pues también puede tener su importancia, ¿no? Sobre todo por lo del tamaño del tipo de letras. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, cuestión? Bueno, pues aquí lo decíamos, la parte esta.